Bienvenidos a este primer capítulo del que vamos a hablar sobre refrigerantes y aceites. ¿Vale? Bien, vamos a entrar en detalles de las propiedades físicas que tiene cualquier refrigerante. La primera de todas es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión a la que cambia de estado el refrigerante a una temperatura determinada. Es conveniente que esta presión que a la temperatura de evaporación la presión de vapor sea superior a la presión atmosférica, con el fin de evitar entradas de aire al circuito en caso de fugas en la zona de baja presión. A la temperatura de condensación, la presión de vapor debe ser lo más baja posible para ahorrar en el espesor de los materiales. Hay refrigerantes que tienen presiones de condensación muy altas y ocasionan ciertos problemas. Punto crítico. Punto crítico es la temperatura o presión por encima de las cuales el refrigerante no se puede licuar. Es imposible hacer la condensación. Debe de ser lo más alto posible para no tener que trabajar en ciclos transcríticos. Relación de compresión. Es el cociente entre las presiones absolutas de condensación y evaporación. Interesa que la relación de compresión, también llamado tasa de compresión, sea lo más baja posible para que así el rendimiento volumétrico sea lo más eficiente. Calor latente de vaporización o condensación. Calor latente. Se mide en kilojulios/kilogramos, como la entalpía. Es el calor por unidad de masa que absorbe o cede el refrigerante cuando cambia de fase a una presión determinada. Es recomendable que el calor latente sea lo más elevado posible, tanto en evaporación como en condensación, ya que así se necesitará menos caudal de refrigerante para producir la misma potencia frigorífica. Calor específico, kilojulios/kilogramos grados centígrados. Es el calor por unidad de masa que absorbe o cede el refrigerante cuando su temperatura aumenta o disminuye un grado a una presión determinada. El calor específico ha de ser bajo, en fase líquida, y alto en fase vapor. Así se conseguirá un buen subenfriamiento del líquido, facilidad, y no demasiado recalentamiento, lo cual es positivo para el rendimiento del ciclo. Conductividad térmica, vatios metro grados centígrados. Es la fiabilidad del refrigerante para transmitir o recibir calor de otro sistema. Cuanto mayor sea la conductividad térmica, mejor será la transmisión de calor en las baterías de intercambio, con la consecuente disminución de su tamaño. Densidad. Es conveniente que la densidad del vapor sea alta para que el compresor aspire un mayor caudal másico en cada ciclo. Conductividad eléctrica. Se mide en Siemens. Es la facilidad del refrigerante para conducir la electricidad. Conviene que sea baja para evitar problemas de derivación de corriente en los bobinados del motor. Viscosidad, tanto dinámica como cinemática. Es la resistencia que opone un fluido a ser desplazado. Es necesario que la viscosidad sea baja para limitar las pérdidas de carga en las tuberías. Bien, aquí tenemos las propiedades termodinámicas, que son dos principalmente. La producción frigorífica específica, kilojulios/kilogramos. Si nos damos cuenta, la producción frigorífica específica vienen en unidades de entalpía, y es la producción de calor por unidad de masa extraído en el evaporador. Es decir, la producción frigorífica está en el evaporador. La suma del calor latente de vaporización con un título determinado más el calor de recalentamiento absorbido en el mismo evaporador. Pero lo recordemos siempre en el evaporador, nunca fuera del mismo. ¿Vale? Eso hay que matizarlo para tenerlo claro. El objetivo de la producción frigorífica es que sea lo mayor posible. Eso ya lo vimos en vídeos anteriores, cómo se determinaba la diferencia de entalpía entre la entrada del evaporador y la salida del mismo, y interesa que sea lo más grande posible. Y por último tenemos una producción frigorífica volumétrica, que viene en kilojulios/kilogramos. Eso también analiza, ¿vale?, cómo va a ser nuestra instalación. El por unidad de volumen extraído es el calor por unidad de volumen extraído en el evaporador. ¿Cuánta cantidad de calor se puede sacar? Pero ya no por kilo, o sea, ya no por masa, sino por unidad de volumen. Es similar a la producción frigorífica específica, pero con base en el volumen de refrigerante. Ojo a esto. Y tenemos también las propiedades químicas, obviamente, como son la estabilidad química, que el refrigerante no debe descomponerse fácilmente en otros productos por acción con los aceites,
Compatibilidad con otros materiales. El refrigerante no ha de atacar ni ser corrosivo en contacto con los materiales de la instalación. Este, por ejemplo, es un problema bastante serio en el amoníaco, que no es compatible con el cobre y derivados. Buena miscibilidad con aceites. El refrigerante se debe mezclar bien con un aceite lubricante para que este, es decir, el aceite, retorne adecuadamente al compresor. En el caso de que no sea miscible con el aceite, es imprescindible la instalación de separado de aceite, que lo retornen directamente al compresor, como es el caso del amoníaco. Esto es fundamental. Cuando estudiamos el amoníaco, veremos que el aceite no es miscible con el mismo, excepto algunos tipos de aceites, pero no los habituales en este tipo de instalaciones. Y bueno, el amoníaco va solo, el aceite se queda en el separador. Y por último, la capacidad de disolver pequeñas cantidades de agua. Esto es positivo, ya que evita que el agua quede libremente circulando por la instalación y pueda llegar a congelarse y producir obstrucciones o reaccionar químicamente generando ácidos. Todo lo que pasa cuando entra humedad en cierta medida y esta humedad reacciona con el aceite, forma ciertos lodos, ciertos ácidos que a su vez reaccionan y atacan a los bobinados de motores, a bobinados a las paredes de los componentes y de las tuberías, deteriorando completamente la instalación y haciendo añicos. Así que es importante destacar esa propiedad, ¿vale?, dentro de los refrigerantes, o mejor, dentro de los refrigerantes y los aceites. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off